Bien, este es nuestro grupo que está compuesto por Nicolás Sepúlveda, Sebastián Valdés. y Waldo Pérez. En este trabajo vamos a hacer la resolución de problemas y explicándoles cada uno de los problemas, aparte de responderla y justificando cada una de ellas. Pregunta número 1. En 3 meses, un hospital atendió un total de 9.271 pacientes. Si cada mes recibió un 22% más de pacientes que el mes anterior, ¿cuál es la cantidad de pacientes que recibió cada mes? Para responder esta pregunta, realice lo siguiente. Declarar una variable y datos del problema y plantearlo en una ecuación que permita dar una solución al problema planteado. La variable es X, es la cantidad de pacientes atendidos en el primer mes. Variable Y del segundo mes y la Z es del tercer mes. Datos. Tenemos que X más Y más Z da un total de 9.271, que estos serían los pacientes atendidos. Tenemos que Y es igual a 1,226, que esta sería la cantidad de pacientes atendidos en el segundo mes, más un 22% del primer mes. Tenemos que Z es igual a 1,226, esta sería la cantidad de pacientes del tercer mes, más un 22% del segundo mes. Al tener las variables y los datos, nos deja la siguiente ecuación, que sería X más 1,22, que sería la variable de X del primer mes, más el segundo mes, y la del tercer mes. Todo esto nos tendría que dar la cantidad de pacientes atendidos, que sería 9.271. Realizamos la siguiente ecuación. Luego factorizamos. Y resolvemos la factorización. La resolución de la factorización nos daría 2.500. Y esta sería la cantidad de pacientes atendidos en el primer mes. Entonces ponemos que primer mes, 2.500 pacientes atendidos. En el segundo, nos dice que 2.500 más la cantidad del segundo mes. Nos daría el segundo mes una cantidad de 3.050 pacientes atendidos. Y concluimos con el tercer mes, que sería 3.050 por el del segundo mes, que nos daría una cantidad de 3.721 pacientes atendidos en el tercer mes. Luego sumamos los siguientes datos del primer mes, del segundo y del tercero, y nos debe dar la cantidad de 9.271 que fueron los pacientes atendidos en total. Entonces ponemos 2.500 más 3.050 más 3.721.
Y esto nos da la cantidad de 9.271, que sería la resolución del problema. En total, concluimos que se atendieron 9.271 pacientes y en el primer mes 2.500 pacientes atendidos. En el segundo mes 3.050 y en el tercer mes 3.721 pacientes atendidos en total. Bien, en la pregunta 2 dice: ¿en qué examen obtuvo mejor calificación desarrollando y justificando su respuesta a través del análisis de razones? Entonces, ¿en qué examen obtuvo mejor calificación? Aquí nos dan dos datos, el de fisiología y el de química. Entonces, vamos a colocar primero el de fisiología, que da 12 preguntas correctas de las 20. Y ahora en química, 10 preguntas correctas de 18. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos por 2, arriba y abajo. Aquí simplificamos por 4, arriba y abajo. Entonces, ¿qué nos dará esto? Nos dará 5 tercios y nos dará 5 novenos. ¿Y qué hacemos aquí? Lo convertimos a decimales para saber exactamente cuánto le dio. Entonces nos daría acá 0,6, acá nos daría 5,5. Entonces, en conclusión, decimos que Vela se sacó mejor nota en fisiología que en química. Bien, la pregunta B. Si la cantidad de horas de estudio es directamente proporcional con la cantidad de preguntas contestadas correctamente, ¿cuántas horas debió haber estudiado Vela para obtener el puntaje máximo en fisiología? Entonces, ¿qué sabemos de Vela? Que Vela estudió 3 horas semanalmente en fisiología y con esa hora se sacó 12 preguntas correctas de 20. Entonces, hacemos el cálculo. Con regla de 3 horas le dio 12 preguntas correctas, pero no sabemos cuántas horas le debió haber dedicado para sacarse las 20 preguntas correctas. Entonces, ¿qué hacemos? Como es directamente proporcional, esto se hace una multiplicación para el lado, hacia abajo, y hace 3 por 20, dividido en 12, quedaría 60 dividido en 12, y de esos 60 dividido en 12 serían 5 horas. 5 horas. Y en total, si hubiera estudiado las 2 semanas, serían 10 horas. En las 2 semanas serían 10 horas. Entonces, eso debió haber estudiado para haberse sacado las 20 preguntas correctas. Bien, en la letra C tenía, si Vela tiene una semana más para estudiar química y tiene la misma cantidad de preguntas correctas, suponiendo de que las horas de estudio y las semanas son inversamente proporcionales, ¿cuántas horas de estudio debió haberle dedicado semanalmente desarrollando y justificando su respuesta a través de la análisis de proporciones? Entonces, aquí lo mismo, ¿cuánto dedicaba Vela a química? 4 horas semanalmente. Entonces sería 4 horas le dio en 2 semanas. No sabríamos cuántas horas le debería haberle dedicado si hubiera tenido 3 semanas y se hubiera sacado el mismo puntaje. Entonces aquí utilizamos la regla de 3, pero como es inversamente proporcional, la multiplicación va hacia al lado. Entonces sería 4 por 2 dividido en 3, que eso sería 8 tercios, y nos daría un total de 2,6 horas. El problema aquí ahora es que no sabemos cuánto es 2,6 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la hora a un lado, colocamos horas y multiplicamos, aquí afuera, y multiplicamos el 0,6 por 60, que es lo que dura una hora. Entonces 0,6 por 60 nos daría 2 horas con 36 minutos. Entonces, eso hubiera estudiado Vera semanalmente si hubiera tenido 3 semanas. Bueno, ahora la pregunta H, número A. Ella, en una clínica de kinesiología se ha observado que a medida que aumenta la frecuencia de pacientes disminuye el presupuesto para insumos quirúrgicos de la clínica. Actualmente tenemos que hay 15 pacientes y el presupuesto que queda para los insumos es de 800.000. ¿En qué porcentaje debería aumentar la cantidad de pacientes para que el presupuesto disminuya en un 37,5% de lo que queda ahora, desarrollando y justificando? Lo que procedemos a hacer es sacar el 87,5% de 800.000, lo cual vendría siendo 300.000. Y esto restárselo a los 800.000, lo cual nos quedaría en 500.000 de presupuesto. Estos 500.000 luego lo reemplazamos por la X abajo de 800.000. Y ahora, nosotros tenemos que hacer una proporcionalidad inversa, por lo cual se multiplica el 15 por el 800.000, dividiéndolo por el 500.000. 15 por 800.000 nos quedarían 12 millones, y dividido en 500.000 nos quedarían en 24.
Este 24 lo reemplazaremos por la siguiente X, lo cual son 24 pacientes que se adhieren, que se suman. Pero la pregunta nos pide el porcentaje. Entonces, para sacar el porcentaje vamos a dividir 24 dividido 15, lo cual nos va a dar 1,6. Y ese 1,6 lo vamos a multiplicar por 100. Entonces nos daría un 160%. Pero si tenemos en cuenta que el 15%, que el 15 corresponde al 100%, entonces este 24 corresponde al 60%. Entonces, como respuesta, tendríamos que se adicionaron 60% de pacientes para que el presupuesto logre bajar un 37,5%. Esa es la respuesta. Ahora seguiremos con la pregunta 3, pero la letra B. Un investigador de fisiología ha encontrado que la ecuación cuadrática n igual 4 entre paréntesis 3x menos 5 cierre menos x cuadrado describe el número de impulsos emitidos después de que se ha estimulado el nervio, donde n es el número de respuestas que ha estimulado el nervio. Desde que se ha estimulado el nervio. Si hay 16 respuestas, ¿cuántos milisegundos han transcurrido desde que fue estimulado el nervio? Entonces ahora vamos a reemplazar, sabiendo que son 16 respuestas igual. Son 4. Sabemos que la x no puede quedar negativa, entonces la vamos a cambiar de lugar. Entonces quedaría x cuadrado igual. Vamos a aprovechar de resolver esto al tiro. 4 por 3, 12, x. 4 por 5, 20, menos, negativo. Y vamos a pasar el 16 negativo por el cambio con la x, menos 16. Entonces ahora vamos a terminar de resolver. En donde nos quedaría x cuadrado, que correspondería a nuestra 12x, correspondiendo a b. Y menos 20 menos 16 quedaría menos 36, que correspondería a nuestra c, para lo que vamos a ocupar a continuación en nuestra ecuación cuadrática. Es decir, que esto tiene que tener una igualdad cero. Siguiendo, aquí tenemos la ecuación cuadrática y aquí tenemos las letras que vamos a usar para reemplazar. Entonces, ahora solo nos queda reemplazar menos b, que sería menos 12. El x se cambia por un menos 1 aquí, más menos raíz de b al cuadrado, o sea 12 por 1, pero el 12 al cuadrado, menos 4 por 1 y por menos 36, dividido en 2 por 1. Ahora solo nos queda resolver. Entonces, tenemos 12 al cuadrado nos daría 144 por 1, sigue siendo lo mismo. Y aquí tenemos 4 por 1 es, o sea, menos 4 por 1 quedaría menos 4, y menos 4 por 36 nos quedaría menos 144. Tenemos la parte de la raíz, ponemos el dividido 2 por 1, 2. En esta parte nos quedaría el 12 positivo, ya que se multiplica con el 1. Menos 12 por menos 12, o sea, por 1, nos daría 12 positivo. Cambiamos el signo, más, menos. Ahora, terminando esto, 144 menos 144, nos quedaría raíz de 0. A este lado, más menos 12. Y dividido en 2. Ok. Ahora, teniendo esto, vamos a tener que 12 más 0 dividido 2 y 12 menos 0 dividido 2. Y aquí tenemos las dos posibles respuestas que nos va a dar la ecuación cuadrática, en donde nos quedaría 12 dividido 2 igual 6. Y 12 menos 0 sigue siendo 12 dividido 2 nos daría 6. Entonces nos tiró el mismo número y entonces el resultado que dice cuántos milisegundos han transcurrido desde que fue estimulado el nervio, tendríamos que poner que de resultado han transcurrido 6 milisegundos desde que fue estimulado el nervio.